Muy bien, el Evangelio en la Biblia, mensaje número 17, la conquista de la tierra prometida. Estamos ya alcanzando el libro de Josué para este punto de la escritura. Me sorprende que ha avanzado un chorro de tiempo, pero hemos avanzado tan poquito, pero yo lo he disfrutado bastante. Vamos a hacer todo este viaje de la Biblia, un domingo a la vez, como comernos un elefante, una mordida a la vez. O como el recalentado de diciembre, ¿verdad? Que de tamal en tamal, en algún momento se acaban, poco a poquito. Aquí vamos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es un Dios que cumple promesas. Dios le había prometido a Abraham 3 cosas, ¿se acuerdan? Una descendencia que se convertiría en una nación. Le había prometido una tierra donde habitar. Y le había prometido su bendición, su respaldo en todo lo que hicieran, siempre y cuando obedecieran. Y entonces aquí está el Señor cumpliendo sus promesas. Primero, la primera promesa que hizo fue que les dijo al pueblo de Israel que por su dureza y por su incredulidad los iba a tener 40 años en el desierto. ¿Y qué creen? Lo cumplió. Lo que el Señor quería era destruir la incredulidad de ese pueblo que no creía que podía tener esa tierra prometida. Y entonces pasó todo este tiempo y ya estaba una nueva generación con una fe diferente. El Señor cumplió esa promesa, pero había una promesa detrás de eso que era la tierra prometida y el Señor ya los tiene ahí y la forma en como Dios habla, les dice ya se las he entregado, pero no lo tenían, solamente tenían que confiar en Él y caminar en esto. Entonces el relato bíblico nos habla que entra en la escena un nuevo líder, uno de los famosos también, Josué, hijo de Nun. Josué fue un líder militar, un estratega natural, digámoslo así, un Napoleón nato. Era asombroso la mentalidad de conquista que él tenía. Josué fue uno de los 2 espías con fe que regresaron de la tierra prometida. Enviaron a 12, 10 regresaron como mexicanos. No se puede, da flojera. Y 2 regresaron con fe. Josué fue uno de ellos. Digo, sí hay gigantes, pero si el Señor está con nosotros, podemos. Josué era una persona que siempre estaba acompañando a Moisés. Si tú pones atención en tu lectura bíblica, cuando estás leyendo sobre todo lo que Moisés está haciendo, siempre continuamente hay una mención de Josué a un lado de Moisés. Josué a un lado de Moisés cuando recibió los mandamientos las 2 veces. Josué ahí a las faldas de la montaña. Yo lo visualizo escuchando a Moisés hablando, percibiendo la gloria de Dios. Y cuando Moisés cantaba, él estaba ahí cantando. Era un hombre apasionado por Dios, hambriento por la presencia de Dios. Y esa fe que Josué tenía y esa fidelidad que él tuvo hacia Dios y hacia respaldar a Moisés como líder, nos ayuda a entender o a saber que no debe de extrañarnos, vaya, que él haya sido el siguiente líder. El Señor buscó otra persona más que llenara los zapatos. ¿Quién mejor que un hombre que tenía el mismo corazón que Moisés y el mismo corazón hacia Dios? Entonces, al final, quédate con esta verdad central. Puede que ahorita no cobre mucho sentido, parezca como fuera de fase, pero créeme, al final va a cobrar mucho sentido. La voy a repetir terminando el mensaje. Aparece en pantalla. La historia de Acán nos recuerda las terribles consecuencias del pecado, mientras que el Evangelio nos recuerda que Dios es tan misericordioso que envió a Jesús para librarnos del pecado que nos destruye. Vamos a llegar a esta conclusión. Sean pacientes conmigo. Vámonos con el primer título. Vámonos de punto en punto para ir armando un mensaje sencillo, irlos llevando literalmente con palitos y bolitas, porque eso nos ayuda a asimilarlo mejor. Inciso A. Vamos a hablar sobre la conquista de Jericó, la primera ciudad dentro de la tierra prometida y una de las ciudades más difíciles de conquistar. De hecho, básicamente Jericó en lo natural era imposible de conquistar. Abre tu Biblia conmigo en Josué capítulo 6. Vamos a leer el verso 1 hasta el 5. Josué 6 del 1 al 5.
Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas el Señor le dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad con todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Ok, les voy a dar otra chance. Preparen su grito de guerra, hermanos. Es para que se despierten. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con gran voz. Señor, ayúdame. No, hermanos, ¿saben qué? Renuncio al pastorado. Me les voy a vender burritos, yo creo que. No se crean. Gracias a Dios por su gracia. Les voy a dar otra chance más adelante, a ver si andan despiertos, para que su fe vaya creciendo. Y el muro de la ciudad caerá entonces y subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Entonces, bueno, independientemente de este grito de incredulidad que ustedes presentaron ahorita, el pueblo de Israel sí gritó con ganas. Ellos sí habían desayunado y el muro cayó. Entonces el comienzo de este capítulo 6 de Josué nos dice que Dios les había prometido la victoria de esta tierra, de esta ciudad Jericó, y que solo era cuestión de que ellos confiaran en Él. Y entonces aún este ejercicio de órale, pues griten, nos da una idea de lo que el pueblo de Israel estaba enfrentando. Porque nosotros no estamos ante una necesidad ni ante un muro. Es un momento casual, digámoslo así. Pero ellos tenían que gritarle a una pared. Ese es el nivel de confianza al cual Dios les estaba llamando. El plan de batalla era, si tú lo estudias, era irracional, fuera de sentido. Nada militar, nada táctico. O sea, era agarrar a todos los ejércitos, los sacerdotes, el arca, y como desfile de 16 de septiembre. ¿No? Y si el pueblo de Israel los primeros días tenía la actitud que tuvieron, hermanos, disculpen la condenación, voy a poner mi gorrito del diablo hoy, pues como que está raro, está fuera de sentido. Y no solo eso, sino que caminar alrededor del muro sin estar en formación de batalla. Piensa que en Jericó había arqueros y había catapultas de respuesta. Entonces, o sea, era caminar y estar viendo si no iban a empezar a disparar flechas. Era poner vulnerable al ejército, era poner en vergüenza al ejército. O sea, tras una victoria iban a venir este poderoso Israel ante Jericó y bueno, si gritan como grita tu señora, sí se cae el muro, me cae, sí se cae. Pero ¿de qué se trataba esto? Antes de avanzar, creo que entendemos el punto, es súper fácil. Va a haber veces en tu vida en la que el Señor te va a ordenar que seas firme en algo, que esperes en Él, o que hagas cosas que parecen sin sentido. Aconsejo que lo confirmes en oración con tu esposa, con un líder, antes de hacer lo que eras. No te dejes ir por emociones, pero cuando sepas que Dios está poniendo ese sentir en tu corazón, bueno, vas a tener que confiar en Él, aunque la situación sea irracional. Porque la Biblia está llena de afirmaciones que a veces no tienen sentido, pero tienen que ver con la fe. Ve cada relato bíblico. Gedeón, un ejército reduciéndose. David, un adolescente enfrentando al guerrero más grande.
Egipto persiguiendo a Israel, encajonándolos en el mar abriéndose. La misma resurrección es una imposibilidad. Tú ves todo lo que Daniel en el foso de los leones. Oye, caes en el foso de leones y te perdonan los leones. Sería el equivalente a que, no sé, Hacienda te perdona. No, será un milagrazo, yo sé, pero imagínense. La Biblia está llena de imposibilidades y Dios te va a llamar tarde o temprano que tú confíes en Él y a que hagas cosas que no tienen sentido. Diezmar, ofrendar es una de muchas formas en las que matemáticamente te quedas con menos, pero Dios te llama a confiar en Él. Iglesia, confía en Él, aunque a veces no cuadre la lógica. Camina por la fe, porque sin fe es imposible. Entonces yo quiero poner no es una foto, pero es una imagen, una recreación de lo que era la ciudad de Jericó. Tenía un doble muro. Esto es confirmado por historiadores. Y entonces la ciudad de Jericó estaba bien asegurada. Sus muros eran altísimos y muy anchos. Eran tan anchos que los historiadores dicen que así realizaban carreras de carros de caballo en el canto superior del muro. Entonces eran estos carros parecido al carro de Egipto, es como una canasta con dos ruedas, dos caballos enfrente y un jinete y otro carro igual. Entonces tenía que haber espacio para 3 carros. O sea, es probable que el muro de Jericó tuviera el ancho de este auditorio. Para aquellos que nos están siguiendo en el internet, estamos hablando como de 300 metros de ancho esta iglesia. No sé cuántos metros sean aquí, pero yo piensa el espacio que tenía que tener para esos carros. Ese era el grueso del muro exterior y había un muro, si tú ves la imagen, interior. Tumbar el primero, pues sería un desafío, y el segundo, ¿cómo le haces? Pero entonces tú te puedes imaginar el ambiente que se está llevando ahí entre el pueblo de Israel y los militares quizás están pensando en términos tácticos, en términos militares. Los generales están renegando después de la junta de planeación. Necesitamos catapultas. No necesitamos trompetas. O sea, ahí están haciendo cornetas estos. Mira los muros, necesitamos catapultas. Y nos mandan a caminar y a gritar. Pero el pueblo, una vez más, no solo tenía que creer en Dios, tenía que actuar en aquello que Dios les había mandado hacer. Dios iba a ejecutar, pero el pueblo tenía que obedecer. Entonces Dios le dijo a Josué que cada día, los primeros 6 días, solamente dieran una vuelta. En el 7º día iba a venir una dinámica diferente, dar más vueltas, tocar las trompetas, gritar. Y entonces esto era irracional, pero una vez más era una forma de confiar en ese Dios. Esta generación probablemente no había visto, muchos de ellos no habían visto el milagro del Mar Rojo. Pero al mismo tiempo no estaban contaminados con la incredulidad de la generación pasada. Entonces esta generación tenía que experimentar su propia prueba de fe. Entonces el plan de Dios requería que los israelitas actuaran en fe. Y pongo esta verdad importante en pantalla. Según Santiago 2:26, la fe sin obras está muerta. No podemos solo confiar en Dios y quedarnos con los brazos cruzados. Muchas veces tenemos que dar el primer paso de fe en obediencia y el Señor hará el resto. Me viene a la mente el pasaje donde Jesús le dice a Pedro: Pedro, echa la red. Soy un experto pescador, he estado intentándolo toda la noche y me dices que lo vuelva a hacer. Pero reconoció una autoridad Pedro y le dijo: lo voy a volver a hacer tal y como lo hacía. Misma técnica, misma red, misma lancha, mismo lugar. Pero ahora lo voy a hacer en tu nombre. Y el resultado lo conoces. Tú estarás frustrado: Señor, he intentado esto y no he podido vencer aquello, he estado frustrado. Pero quizás nunca lo he hecho reconociendo que tú a través de mí puedes hacerlo. Voy a intentarlo reconociendo tu poder, tu grandeza, el evangelio y la resurrección. Y ahora lo voy a hacer, Señor, en tu nombre. Y prepárate para ser sorprendido, para ser sorprendida. Inciso B. El pecado de Acán afectó todo. ¿Qué sucedió? Que Jericó
cayeron los muros, conquistaron, entraron con todo. Estaba el ambiente de confianza, estaban celebrando y todo. Brinca ahora a Josué 6:18. Vamos a leer 6:18 y luego vamos a brincar al capítulo 7. Yo los voy a ir guiando. Aquí en pantalla aparece, vamos 6:18 y luego vamos a brincar al 7, versos del 1 al 12 y luego versos 24 al 26. Ustedes síganme la loquera con 6:18 para empezar. Dice el Señor: pero vosotros guardaos del anatema, cosas prohibidas. No toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Anatema es maldito. Esa primera ciudad iba a ser para Dios. Ellos no podían tocar ningún botín. Era común que al entrar en guerra y conquistar, no solo era algo de Israel, es algo de todos los ejércitos. Aún actualmente hay un botín de guerra. Con todo respeto a nuestros vecinos, los gringos, ingleses y otras naciones de poderío, piensa por qué se meten en tanto pleito con los árabes. Pues por el petróleo, porque al ganar la guerra hay un botín que les favorece. ¿Por qué las naciones potentes del mundo? Yo sé que estoy como criticando políticas internacionales, pero solamente es para llevarlos a un entendimiento. ¿Por qué las grandes potencias no se meten a hacer algo entre los clanes de África? Porque con todo respeto a los africanos no hay nada que quitarles. Es una inversión financiera increíble y no iba a venir nada. ¿Por qué otras naciones del mundo hasta la fecha permiten el abuso de Rusia sobre Ucrania? Pues porque no hay mucho que sacarle ahí. El costo de vencer, pensamos en Estados Unidos, vencer a Ucrania es tan alto que al final van a salir tablas o perdiendo. Entonces hay un botín de guerra. Pero en esta primera ciudad el Señor dijo: no agarren nada, ni para ustedes, ni es para mí, es para mi gloria. Por eso si tú tomas algo, de antemano te digo, es anatema, es maldición. Es maldición porque no es para ti. No tomes nada. Entonces entraban en la conquista, tiraban 2, 3 espadazos, veían una copa de oro. En otras batallas, pues preste, ¿no? Se dice en hebreo, preste. Pero esta vez no. Leo el 7:2, 1 al 12. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Prevaricación es cuando tú cometes una infracción deliberadamente. Estás en un semáforo en rojo, dices y te lo pasas. Eso es una prevaricación. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sobadi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, se clavó algo. Y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Tiempo fuera. No se encendió la ira contra Acán, se encendió la ira contra el pueblo. Por uno la pagan todos. Verso 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a un lugar llamado Ahí, y estaba junto a Betel, Abén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron la tierra, reconocieron Ahí. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Parece villomada. Bueno, mi versión bíblica así lo dice, ¿no? Y tomarán Ahí, y no fatiguéis a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Bríncate al verso 10. Y el Señor le dijo a Josué: levántate, porque estás postrado así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, porque yo les mandé también, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres.
Pero por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyeres la maldición, el anatema en medio de vosotros. Ahora vamos al 24 y 26. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro. Miren todo lo que se clavó este brother. Sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo en cuanto tenía, lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Todo lo que tenía, familia, propiedades, todo lo que se clavó, lo pusieron para juzgarlo, lo apedrearon. Y después de apedrearlo, lo quemaron. O sea, es un acto súper radical. Y Josué está reaccionando, quebrantado delante de Dios. Y ahorita voy a resaltar eso. Pero de entrada nada más quiero resaltar algo importante. Después de la experiencia que tuvieron, que fueron a una ciudad pequeña. Y perdónenme la expresión para no decirlo tal cual, pero ustedes van a entender lo que quiero decir. Los corrieron con patadas en las pompis. Dales. You know what I mean, ¿no? Ok, muy bien. Humillados. Y después se humillaron delante del Señor. Y reconocieron que por el pecado de uno, personas habían muerto. Derrota había venido. Dios estaba otra vez abandonándolos. Y ellos mataron a la familia. Visualiza a los niños, a la esposa recibiendo pedradas, sangrando, y a los asnos, a los bueyes muertos a pedradas. Y después, cuando se cansaron de tirarles piedras y hay sangre y ojos salidos, a vela grotesco de esto, los quemaron. Y por grotesca que sea esta imagen, nos enseña dos cosas. Número uno, esa es la forma en cómo Dios odia el pecado. Número dos, esa es una expresión que nos dice cómo nosotros, con el poder de Cristo y del Evangelio, debemos de tratar con nuestro pecado. Es un pasaje paralelo porque Jesús dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Entonces piensa el efecto de sacar una navaja y empezar a sacarte el ojo. Y dices: ¡ay, qué grotesco! Lo que Dios nos está tratando de decir es que cuando se trata del pecado, las cosas que te ponen en tentación, los puentes que te conectan a una relación, a una amistad, a un estado, a algo del pecado que llevaste a la cruz de Cristo no puede ser en vano para contigo. Murió para libertarte, pero tú tienes que quemar los puentes que te conectan para nunca más volver. Y esta es la forma radical en cómo Dios quiere que trates con el pecado, porque después de la resurrección tenemos toda la decisión, el poder, la autoridad para decir no al pecado. Y es una ofensa terrible volver a regresar a los pecados del pasado. Entonces, regresando a otro punto, bueno, el Señor estaba con Josué, estaba con todo el pueblo, la fama se había divulgado, ya tenían fama de haber derrotado a Jericó también, pero hay una mala noticia en el verso 1, dice, 7:1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Josué necesitaba conquistar ahí, porque piensa en una ciudad grande, Jericó, y luego piensa en una ciudad chiquita ahí, pero luego piensa que había más ciudades adelante. Entonces ahí, por pequeña que fuera, era necesario conquistarla para tener a corta distancia las siguientes ciudades. Era un asunto estratégico. Ahí iba a ser una base de operaciones, de planeación para iniciar el ataque hacia las siguientes ciudades.
Entonces, pues el reporte fue poquito arrogante. Son bien poquillos. Está tan chiquito el lugar que se llama Ahí. ¿Dónde? Pues ahí. O sea, pueblucho de segunda. O sea, porque si metes segunda en el estándar te sales. Y da un giro inesperado la historia porque enfrentaron ahí con autoconfianza. Mira los contrastes. No es lo mismo enfrentar Jericó confiando en Dios que enfrentar algo tan pequeño confiando en ti. Entonces ese ahí se convierte en algo más grande que Jericó cuando tú sacas a Dios de tu vida. Cuando tú te crees en autoconfianza y yo puedo y no es necesario y yo la libro, los resultados van a ser los mismos en tu vida. Ellos perdieron la batalla porque olvidaron que era Dios quien les daba la victoria. Josué está devastado, rasgó sus vestiduras, era una forma de expresar el máximo duelo, rompió su ropa. Eso era una forma de decir, así está mi alma desgarrada. Y tomaban cenizas de alguna fogata y se las echaban y andaban así como pollo empanizado con cenizas, una forma de decir, las cenizas es uno de los elementos en la tierra que, bueno, sea el material que sea, ya hecho cenizas, ya no puede volver a encender. Una brasa sí, pero cuando todo es cenizas, ya no puede volver a encenderse. Echarse cenizas era una forma de decir, ya no queda nada en mi vida. Ya no, o sea, es el peor de los lutos. Y están desde la mañana hasta en la tarde hechos pedazos, devastados, porque no están entendiendo por qué Dios les da una gran victoria y luego los hace caer con los de ahí. Entonces la razón era que ahora Israel había tenido una derrota vergonzosa porque había una rebelión en el campamento. Acán desafió a Dios, se quedó cosas, no dijo nada, las tenía escondidas. Y el Señor vio el pecado de Acán como un pecado colectivo. Suena injusto, pero hay un principio importante que vamos a tomar ahorita aquí. Yo pienso que el Señor hizo esto así porque Él quería darnos una lección importante. Y la lección es esta. ¿Por qué el pecado de uno afectó a todo el pueblo? Bueno, porque efectivamente el pecado es tan destructivo que no solo nos destruye a nosotros, extiende su poder de destrucción a nuestras esposas, esposos, hijos, familia, iglesia. Te voy a llevar a través de esto. El adulterio de una persona va a destruir su matrimonio, va a destruir la confianza de sus hijos, va a destruir la forma en cómo sus hijos van el evangelio, va a destruir a una iglesia porque va a dividir un matrimonio, va a haber menos servidores en la iglesia, van a ser exhibidos. El matrimonio según Dios va a ser exhibido como algo que no funciona. Van a afectar a los vecinos porque van a decir, esos cristianos y andan predicando y míralo, son bien adúlteros. El adulterio de una persona va a destruir a sus hijos, su esposa, su iglesia, la credibilidad del evangelio. Eso es lo que Dios nos está tratando de decir. El pecado de Adán afectó a todo el pueblo. El adulterio de un hombre afecta a todo el pueblo. El abuso sexual de un niño va a destruir la vida de ese niño, va a destruir la vida del violador, va a destruir la vida de los papás. Visualiza a tu hijo con esta ofrenda. Va a destruir posiblemente su matrimonio, su sexualidad, la familia. Va a dividir la iglesia. Si sucede en la iglesia va a ser terrible. Que una persona robe en su trabajo no solo es, me quedé con unas utilidades y nadie se dio cuenta. Ese robo, cuando salga a la luz, va a llevar a un despido de un hombre en su trabajo. Y esa familia va a dejar de comprar mandado. Van a dejar de tener servicios médicos. Van a empezar problemas de salud, problemas de hambre. El que una persona pierda su trabajo puede obligar a jóvenes a delinquir y a robar, y en algunos casos, personas que roban o que son perezosas y que nunca duran en un trabajo, va a obligar a los hijos a hacer lo mismo para cubrir sus necesidades, incluidos a veces formas de promiscuidad y de prostitución, solamente porque un hombre es un flojo, irresponsable, egoísta, que no dura en su trabajo. Por el pecado de uno, todos somos afectados. Que un hombre se emborrache
Es uno de los peores actos de egoísmo porque ¿qué tiene de malo una cuba? ¿Qué tiene de malo dos? Pero dos te llevan a tres. Y cuando un hombre conduce en estado de ebriedad, o sea, no solo es que ya alcanzaste el punto de desilusión. Los cristianos dicen, no, es que no es pecado tomar, pero ¿por qué tenemos entonces tantos problemas de adicción en nuestra sociedad? Pues porque una te lleva a dos y manejar en estado de ebriedad va a hacer que ese hombre se accidente y van a perder el carro. Volver a recuperar el carro, estoy seguro que casi todos han chocado. Cualquier choquecito te sale 5,000, 10,000 pesos. Te quedas sin semana, te quedas sin mandado, te quedas sin aguinaldo. Pero si destruyes tu carro, si ese hombre destruye su vida y no puede trabajar, su esposa va a tener que trabajar. Y va a tener que cargarlo inválido a él. Y abandonar a los hijos y dejarlos ahí a que les pasen un chorro de cosas. Porque este hombre quiso tomarse 2 cubas. ¿Observas hacia dónde voy, iglesia? Si este hombre, peor aún, choca otro carro y esa persona queda cuadraplégica, esa persona no tiene nada que ver con su pecado de 2 o 3 cubas o unas cuantas cervezas. Pero esa persona que queda cuadraplégica y dices, ¿por qué dices estos casos? Porque los he escuchado en todos los años que yo he estado caminando con el Señor, sirviéndole en consejería. Y he conocido casos de personas cuadraplégicas que están amargadas y confinadas, los tienen que cargar sus mamás para bañarlos y están así porque otro conductor en estado de ebriedad les destruyó su posibilidad de casarse, de tener hijos, de seguir adelante y confinó a esa madre y a ese papá en amor, claro, a cuidar de su hijo, pero cuidarlo aún en su vejez. El pecado extiende sus fronteras mucho más allá de nuestra vida. Entonces no es un asunto de que es mi vida y yo hago lo que quiero. No, porque tu vida está entrelazada con muchas otras vidas más. La lección ante de Dios para nosotros aparece en pantalla. El pecado es destructivo. Y los pecados de los creyentes no solo destruyen a ellos, también afectan a su familia e iglesia. Sí, Dios perdona el pecado, pero lamentablemente las consecuencias de este afectarán a otras personas. Inciso C, vámonos a otro tema. ¿Cómo encontramos el evangelio en este pasaje? ¿Cómo lo aplicamos en un contraste y en una implicación? Ahí les va. A diferencia de Acán, que tomó cosas para su beneficio, Cristo hizo exactamente lo contrario. Cristo se despojó a sí mismo. Él no tomó nada para sí. Se entregó para salvarnos. Adán tomó para salvarse. Cristo entregó para salvarnos. El Señor Jesucristo, siendo Dios, se despojó de sí mismo, se entregó para nuestra salvación. En pantalla, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El capítulo 2 de Filipenses nos exhorta a ser como Jesús, alguien que se entrega para el beneficio de los demás. En nuestro caso no es para salvación de nadie, no somos redentores, pero sí nos entregamos para bendición y una vida efectiva del evangelio a favor de los demás. Entonces la Biblia nos exhorta a ser como Jesús. Jesús es Dios y Filipenses dice, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como algo que aferrarse. Se despojó de sí mismo, contrario a Acán, se despojó de sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso es lo que el evangelio nos llama a hacer, a dejar de pensar en nosotros y empezar a pensar a los demás. Y este concepto la Biblia lo expresa como amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Acán murió por su pecado para que la ira de Dios se apartara del campamento. Jesús murió por nuestro pecado para que la ira de Dios no viniera a nosotros, porque éramos pecadores y era la única forma de reconciliación con Dios. Aquí así es como encontramos el evangelio en este pasaje. Entonces, ya para concluir el mensaje, yo no sé si el grupo de alabanza puede pasar. Quiero tener en los domingos un último canto de cierre. En lo que el grupo de alabanza pasa, bueno, no se distraigan con ellos, quédense conmigo en el mensaje.
Pero iglesia, Acán tuvo todas las oportunidades de arrepentirse y no las aprovechó. Y la razón por la cual nosotros pecamos y no nos cae un rayo inmediatamente es porque Dios es misericordioso. Dios quiere darte tiempo para que te arrepientas. Pero ten cuidado en no tomar demasiado tiempo, porque acuérdate que tu pecado va a destruir tu vida y puede destruir las vidas de los que te rodean. Entonces, Quiero llamarles, iglesia, al arrepentimiento y a la confesión. Por difícil que sea la confesión de un pecado y el proceso de confesión, el Señor nos llama a confesar a Él para perdón, pero también nos llama a confesar a otros. Cuando tú confiesas tu pecado con un líder, no es para perdón. Tú lo confiesas a Jesucristo porque murió en la cruz por tu pecado para perdón. Pero cuando tú lo confiesas con alguien, una persona en autoridad, una persona más madura que tú en la fe, tú puedes ser guiado, ayudado, estorbado, aconsejado, sanado. Observa Santiago 5:16, Nueva Traducción Viviente en pantalla. Dice la Biblia: confiesen los pecados unos a otros y oren unos por los otros para que sean sanados. Iglesia, mastiquen la palabra de Dios conmigo. ¿De qué está hablando este pasaje? ¿De enfermedad o de confesión de pecado? ¿Más fuerte? De pecado, no está hablando de enfermedad, está hablando de pecado. Entonces el pecado es una enfermedad que nos destruye, nuestro principal problema como humanos. Entonces la sanidad que viene es de nuestro pecado. Muy bien, lo voy a volver a leer. Confiesen los pecados unos a otros, oren los unos por los otros para que sean sanados. Y la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Mucha de la libertad viene al confesar al Señor. Pero el mantenimiento después de la libertad viene cuando tú abres tu corazón con otra persona y le permites a la iglesia ayudarte, a una persona, jalarte las orejas. Oye, ¿cómo andas? Oye, no te he visto en la iglesia, ¿qué onda? Acércate. Cuando tú creas ese compromiso, tú recibes ayuda, y por algo Dios nos ha puesto juntos para ayudarnos los unos a los otros. Entonces, antes de terminar este servicio adorando al Señor, llévate este pensamiento. La historia de Acán nos recuerda las terribles consecuencias del pecado. Mientras que el Evangelio nos recuerda que Dios es tan misericordioso que envió a Jesús para librarnos del pecado que nos destruye. Alguien pudiera decir, gloria a Dios. Alguien diría, gracias a Dios por Jesucristo. Yo lo digo. Yo digo una más. Gracias a Dios por la oportunidad de arrepentirnos. Gracias a Dios que no nos destruye en cuanto pecamos. Aprovecha la oportunidad, iglesia. No te destruyas a ti, ni destruyas a tu familia. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a despedirnos con este último canto.